Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en la Fe. Soy el pastor Adrián Escalante y te invito a quedarte en este programa. Exploremos un tema fundamental en nuestra vida cristiana. ¿Por qué deberíamos bautizarnos? Reflexiones desde la fe. ¡Iniciamos! Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Comenzaremos con una oración de apertura pidiendo la guía del Espíritu Santo. Cierra tus ojos mientras reflexionamos sobre este sacramento sagrado. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día y por la oportunidad de reunirnos aquí en este podcast, Firmes en la Fe. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo de reflexión y estudio sobre el bautismo, un sacramento sagrado que tiene un profundo significado en nuestra vida cristiana. Señor, te invitamos a que estés presente en cada palabra que compartimos
y que cada pensamiento que se exprese en este episodio, que nuestra conversación sea guiada por tu sabiduría divina y que nuestras palabras lleguen a los corazones de aquellos que nos escuchan, tanto aquellos que ya conocen el bautismo como aquellos que están explorando esta verdad por primera vez. Padre amoroso, te pedimos especialmente por las personas nuevas que se encuentran escuchando este podcast. En el nombre de Jesús, te rogamos que toques sus vidas con tu gracia y amor incondicional. Abre sus corazones y mente para recibir tu palabra sobre el bautismo y ayúdales a comprender su significado profundo y su importancia en nuestra vida espiritual. Deseamos, Señor, que al concluir este episodio, aquellos que nos escuchan sean convencidos de la verdad del tema que estamos tratando. Permíteles a experimentar una convicción profunda en sus corazones y una certeza clara de la necesidad de poner en práctica el bautismo según tus enseñanzas. Que esta convicción los impulse a tomar acción y a buscar la forma de recibir este sacramento tan especial. Que cada persona nueva que escuche este podcast sea transformada por tu amor y encuentre en el bautismo una fuente de bendición y crecimiento espiritual. Que su fe sea fortalecida y que encuentren en ti, Señor, la guía y la dirección para seguir adelante en su caminar contigo. Te agradecemos, Padre, por escuchar nuestras oraciones y por estar siempre presentes en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para fundamentar nuestras reflexiones, escucharemos el pasaje bíblico del libro de Mateo 28, versículo 19 al 20, narrado por la Biblia dramatizada, donde Jesús instruye a bautizar en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñanos en este edificante capítulo donde hablaremos sobre el significado y la importancia del bautismo en nuestra fe. Regresamos. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar a la tumba. De repente, se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces, el ángel les habló a las mujeres. No teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: Ustedes deben decir: los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas, ¿no?
Entonces, los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hemos regresado. Mateo 28, 19, 20 es un pasaje fundamental en la Biblia que nos habla sobre el mandamiento de Jesús a sus discípulos respecto al bautismo y la gran comisión. Se dirige a sus discípulos después de su resurrección y antes de ascender al cielo, les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Este pasaje revela la importancia del bautismo como parte integral del proceso de hacer discípulos. Jesús instruye a sus seguidores a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Esto implica llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas y guiarlas hacia la relación personal con Dios a través de Jesucristo. El bautismo se menciona específicamente como un paso importante en este proceso de discipulado. Jesús indica que los discípulos deben bautizar a aquellos que creen en Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un acto simbólico que representa la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Esto quiere decir que el bautismo simboliza para el creyente la muerte al pecado y el renacimiento espiritual. Para comprender plenamente el significado del bautismo, es necesario abordarlo con convicción y entendimiento. El acto de ser sumergido en el agua representa simbólicamente la muerte del viejo ser con sus pecados y malas acciones. Al emerger del agua, experimentamos un renacimiento espiritual, siendo purificados y recibiendo la gracia de Dios. Es fundamental comprender que el bautismo no es simplemente un rito o tradición religiosa, sino un compromiso personal con nuestra fe y relación con Dios. Al recibir el bautismo, nos unimos a la comunidad de creyentes y nos comprometemos a seguir los mandamientos de Dios. A diferencia del bautismo por aspersión o fusión aplicados a los neonatos en algunas religiones como el catolicismo y la ortodoxia, es considerado un bautismo impuesto, aunque se tiene la creencia de que este bautismo borra el pecado original. Es importante considerar algunos aspectos. En primer lugar, el bautismo es un acto de fe y compromiso personal con Dios. Realizarlo en la infancia sin la capacidad de comprensión plena puede limitar la capacidad del individuo para tomar decisiones conscientes y asumir su fe de manera voluntaria. Además, a medida que crecemos, enfrentamos desafíos y decisiones morales que pueden involucrar el pecado. Si no hay una comprensión personal del bautismo, puede resultar difícil mantener una vida en sintonía con los principios y la enseñanza de la fe. Por lo tanto, es conveniente que el bautismo se realice por convicción propia, cuando uno ha alcanzado la madurez suficiente para entender y asumir plenamente
plenamente su fe. Esto permite una conexión más profunda con Dios y una vida guiada por los principios religiosos de la manera consistente. Es importante recordar que esto no busca ofender a quienes practican el bautismo infantil, sino que resaltar la importancia de la libre elección y comprensión personal en el acto del bautismo. Para llevar a cabo el bautismo con convicción, es importante comprender las enseñanzas bíblicas sobre este sacramento. En la Biblia encontramos ejemplos de bautismos realizados por Juan el Bautista y por Jesús mismo, quienes nos mostraron la importancia de este acto en nuestra vida espiritual. Además, debemos recordar que el bautismo no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de una vida comprometida con Dios. Es necesario cultivar una relación personal con Él, estudiar su palabra y buscar su guía en nuestra vida diaria. En resumen, comprender bien el bautismo implica reconocer su significado simbólico como muerte al pecado y renacimiento espiritual. Llevado a cabo con convicción implica entender que es un compromiso personal con nuestra fe y una unión con la comunidad de creyentes. Es necesario estudiar las enseñanzas bíblicas sobre el bautismo y cultivar una relación personal con Dios. Es un testimonio público de fe y una declaración de compromiso con seguir a Cristo. La Biblia nos presenta varios ejemplos del bautismo que respaldan las enseñanzas de Jesús. En Mateo 28, versículos 19 y 20, uno de los ejemplos más conocidos es el bautismo de Jesús mismo, que lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Jesús se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán. Este evento marca el comienzo público del ministerio de Jesús y muestra su obediencia al plan de Dios. Otro ejemplo importante es el bautismo de los primeros creyentes en el día del Pentecostés, descrito en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 41. Pedro predicó un poderoso mensaje y al oírlo, las personas se sintieron convencidas y preguntaron qué debían de hacer. Pedro les dijo que si se arrepentían y se bautizaban en el nombre de Jesús para recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, aquel día unas 3,000 personas respondieron al llamado y fueron bautizadas. Además, encontramos ejemplos individuales de bautismos en la Biblia, como el eunuco etíope, que lo narra el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 39. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje, y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique?
y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ¡Mira! Allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Cornelio y su familia. La historia es narrada en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44 y 48. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. ¡Cornelio! Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda buscar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: No llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos.
Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día, fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Cornelio contestó: Hace 4 días, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato, y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos.
y el carcelero de Filipos, que también lo narra en este libro precioso del Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 al 34. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron, porque todos habían creído en Dios. En cada caso, vemos cómo el bautismo fue una respuesta de fe a la proclamación del Evangelio y un acto de obediencia a las enseñanzas de Jesús. Estos ejemplos bíblicos nos muestran la importancia del bautismo como un paso esencial en la vida del creyente. El bautismo no solo es un acto simbólico, sino también un momento de profunda significancia espiritual. A través del bautismo nos identificamos con Cristo, somos lavados de nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. En conclusión, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, nos enseña que el bautismo es parte fundamental de la gran comisión que Jesús nos ha dado. Es un paso de obediencia y testimonio público de nuestra fe en Cristo. Los ejemplos bíblicos del bautismo nos muestran cómo el bautismo ha sido practicado a lo largo de la historia cristiana como una expresión tangible de nuestra relación con Dios. Sigamos el mandamiento de Jesús, proclamemos su mensaje a todas las naciones, invitándolas a ser bautizadas y a seguirle fielmente. Para aquellos que están escuchando el podcast por primera vez, los invito a considerar seriamente el significado del bautismo y a tomar la decisión de comprometerse con Dios a través de este sacramento. El bautismo no es un solo acto simbólico, sino una unión personal con Dios y un compromiso con su fe. Para aquellos que ya han sido bautizados, los invito a reflexionar sobre su experiencia y a renovar su compromiso con Dios. El bautismo no es un evento único de la vida de un creyente, sino una conexión continua con Dios y una oportunidad para crecer en su fe. Les animo a todos a llevar una vida guiada por los principios religiosos, cultivar una relación personal con Dios y buscar su guía en todo momento. Que la decisión de ser bautizados o la renovación de su compromiso con Dios les traiga paz, alegría y fortaleza en su vida espiritual. Por último, hagamos juntos una oración de intercesión ante Dios. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te pedimos que bendigas a todos los que escuchan este podcast y consideran el significado del bautismo. Que tu Espíritu Santo les guíe en su decisión y les dé fortaleza para llevar adelante su compromiso contigo.
te pedimos también que bendigas a aquellos que ya han sido bautizados, que renueven su compromiso contigo y que vivan una vida guiada por tus principios. Que todos podamos sentir tu amor y tu presencia en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy, Firmes en la Fe. Quiero aprovechar este momento para presentarles mi nuevo libro titulado El Bautismo, un acto de fe y compromiso. Pueden encontrarlo disponibles en nuestro sitio web udc2022.blogspot.com. Además, les invito a apoyar la obra de Dios donando a través de los siguientes enlaces. Sus generosas contribuciones nos permitirán seguir produciendo contenido y llevar el mensaje de Dios a aquellos que lo necesitan. Los enlaces mencionados estarán disponibles en la descripción de este episodio. Agradezco su apoyo y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más, necesita más, necesita más de ti. Necesita más de